Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la farándula turca es nuestra pasión. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por supuesto, de muchas ganas de descubrir los últimos chismes y novedades que tenemos preparadas para ustedes. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha hecho que los fans de medio mundo se vuelvan completamente locos, Hande y Kerem. Sí, como lo oyen. Esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que, después de su ruptura, nos dejó a todos con el alma en vilo. Pues bien, parece que la historia aún no ha terminado y hoy les traigo toda la información sobre un posible, y digo posible, reencuentro explosivo que ha sido revelado, ni más ni menos que por Al Hilter. Agárrense fuerte que esto se pone bueno. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí y te gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas y no querrás perderte ni un segundo de la diversión. Así que ya sabes, suscríbete y forma parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia que ha incendiado las redes sociales viene de la mano de Al Hilter, un actor y presentador turco bastante conocido, y amigo cercano de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Al, en una entrevista reciente, soltó una bomba que ha dejado a todos los fans de Anker con el corazón a 1000 por hora. ¿Qué dijo exactamente Al? Pues, según la traducción de la entrevista que ha estado circulando por internet, Al insinuó que Hande y Kerem han estado en contacto en secreto. Sí, lo que están pensando. Parece que a pesar de la ruptura, la llama del amor aún no se ha apagado del todo. Ahora bien, hay que ser cautelosos. Al no dio detalles concretos sobre el tipo de contacto que han mantenido Hande y Kerem. Podría tratarse de simples mensajes de texto, llamadas telefónicas o incluso encuentros discretos para tomar un café y ponerse al día. Pero el hecho de que Al haya mencionado esto ha sido suficiente para desatar la euforia entre los fans, que sueñan con una reconciliación a lo grande. Claro, como siempre, hay que tomar estas noticias con pinzas. En el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro y las fuentes no siempre son del todo fiables. Además, hay que recordar que tanto Hande como Kerem son personas muy reservadas con su vida personal, por lo que es poco probable que confirmen o desmientan esta información de manera oficial. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían darle veracidad a los rumores. Para empezar, la relación entre Hande y Kerem terminó de manera amistosa. Nunca hubo escándalos ni declaraciones negativas por parte de ninguno de los dos. Siempre se han mostrado respeto y admiración mutua, lo que sugiere que podría haber una base sólida para una reconciliación. Además, hay que tener en cuenta la química innegable que existía entre ellos. Cuando Hande y Kerem estaban juntos, se les notaba una conexión especial, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación era genuina, auténtica y llena de cariño. Es difícil creer que un sentimiento tan fuerte pueda desaparecer de la noche a la mañana. Otro punto a favor de la teoría del reencuentro es el hecho de que Hande y Kerem siguen trabajando en la industria del espectáculo turco. Es inevitable que se crucen en eventos, fiestas o proyectos profesionales. Y aunque traten de evitarse, la atracción podría ser demasiado fuerte para resistirse. Por supuesto, también hay que considerar los factores que podrían impedir una reconciliación. Para empezar, ambos están muy enfocados en sus carreras profesionales y tienen agendas muy apretadas. Es posible que no tengan tiempo ni energía para dedicarle a una relación amorosa. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son personas muy orgullosas e independientes. Es posible que no quieran dar su brazo a torcer y prefieran mantener su distancia por miedo a volver a sufrir. Pero a pesar de todos los obstáculos, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Anker están decididos a no rendirse. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja, pidiendo a gritos una reconciliación. Incluso han creado hashtags como #AnkerForever y #VolvedAnker para demostrar su apoyo incondicional. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con su vida personal. Si deciden darse una segunda oportunidad, genial. Estaremos aquí para celebrarlo con ellos.
Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Lo que sí podemos decir es que la historia de Hande y Kerem ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su química en Senkalkam fue mágica, y su relación en la vida real fue aún más especial. Ya sea que vuelvan a estar juntos o no, siempre les recordaremos con cariño y admiración. Son dos personas talentosas, hermosas y con un gran corazón. Y les deseamos todo lo mejor en el futuro. Y ahora, familia, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Además, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Cuantos más seamos, más divertido será. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. En resumen, hoy hemos hablado sobre el posible reencuentro explosivo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, revelado por Anlilter. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y los factores que podrían influir en una posible reconciliación. Hemos recordado la química innegable que existía entre Hande y Kerem, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Y por supuesto, les hemos invitado a compartir su opinión y a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por estar un día más aquí conmigo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden darle like, compartirlo con todos sus amigos fans de Anker, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, familia. Los quiero. Ahora bien, para ahondar aún más en este salseo turco que nos tiene a todos al borde del asiento, vamos a desglosar un poco más la figura de Anlilter y la importancia de sus declaraciones. No estamos hablando de un cualquiera que se dedica a inventar chismes por likes. Anl es un personaje respetado en la industria, con una trayectoria sólida y, lo más importante, una amistad real tanto con Hande como con Kerem. Esto le da un peso significativo a sus palabras. Si Anl hubiera sido simplemente un periodista cualquiera, podríamos tomar sus declaraciones con más cautela. Pero el hecho de que sea un amigo cercano de la pareja le otorga un nivel de conocimiento interno que no podemos ignorar. Es como si tu mejor amigo te diera una pista sobre algo importante en tu vida sentimental, ¿verdad? Lo tomarías más en serio que un simple rumor de internet. Además, la forma en que Anl hizo la insinuación también es relevante. No fue una afirmación directa y tajante, sino más bien una sugerencia sutil, un guiño cómplice. Esto podría indicar que está protegiendo la privacidad de Hande y Kerem, pero al mismo tiempo quiere dar una esperanza a los fans que sueñan con su regreso. Un verdadero acto de amistad y profesionalismo. Ahora vamos a explorar un poco más los posibles escenarios que podrían estar ocurriendo detrás de las cámaras. ¿Qué tipo de contacto podrían estar manteniendo Hande y Kerem en secreto? Podríamos estar hablando de simples mensajes de texto para felicitarse en sus cumpleaños o por sus logros profesionales. Esto sería lo más básico y no necesariamente indicaría un reencuentro romántico. Sin embargo, el hecho de que mantengan el contacto después de la ruptura ya es un buen indicio de que existe un cariño y respeto mutuo. Otra posibilidad es que estén teniendo llamadas telefónicas esporádicas para ponerse al día sobre sus vidas. Esto sería un paso más allá y podría indicar que la amistad entre ellos sigue siendo fuerte. Imaginen esas conversaciones nocturnas, compartiendo sus alegrías y frustraciones, apoyándose el uno al otro a pesar de la distancia. ¡Qué bonito! Pero lo que realmente nos emociona es la posibilidad de que estén teniendo encuentros discretos para tomar un café o cenar juntos. Imaginen la escena. Hande y Kerem, sentados en una mesa apartada de un restaurante, conversando animadamente, riendo y recordando los buenos tiempos. Sería como una escena de película. Claro, también hay que considerar la posibilidad de que estos encuentros sean simplemente profesionales, para discutir proyectos futuros o para asistir a eventos de la industria. Pero seamos honestos, es difícil creer que dos personas con tanta química puedan estar juntas en una misma habitación sin sentir una chispa. Ahora hablemos de los obstáculos que podrían estar impidiendo una reconciliación. Como mencionamos antes, tanto Hande como Kerem están muy enfocados en sus carreras profesionales.
Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevas facetas como productor y guionista, demostrando su talento multifacético. Es posible que ambos sientan que una relación amorosa en este momento podría distraerlos de sus objetivos profesionales. Además, la presión mediática y la atención constante de los fans podrían ser abrumadoras. Es difícil mantener una relación sana y privada cuando cada movimiento es analizado y comentado por miles de personas. Otro obstáculo importante es el miedo a volver a sufrir. La ruptura entre Hande y Kerem fue dolorosa para ambos, y es comprensible que no quieran arriesgarse a pasar por lo mismo otra vez. Es más fácil mantener la distancia y proteger el corazón, que abrirse a la posibilidad de una nueva decepción. Sin embargo, como dice el dicho, el que no arriesga no gana. A veces es necesario superar el miedo y dar un salto de fe para encontrar la felicidad. Y quién sabe, tal vez Hande y Kerem estén dispuestos a correr ese riesgo por amor. Ahora, vamos a analizar el papel de los fans en esta historia. Los fans de Anker son una fuerza imparable, un ejército de corazones enamorados que están decididos a ver a su pareja favorita junta de nuevo. Han organizado campañas en redes sociales, han creado vídeos y fanfics, y han inundado los perfiles de Hande y Kerem con mensajes de apoyo y esperanza. Su pasión y dedicación son admirables, pero también es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales y tienen derecho a tomar sus propias decisiones. No podemos presionarlos ni exigirles que hagan algo que no quieren hacer. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, respetando su privacidad y deseándoles lo mejor en sus vidas, independientemente de lo que decidan hacer con su relación. En conclusión, la historia de Hande y Kerem es un culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Los rumores de un posible reencuentro, las declaraciones de Anne Lilter, los obstáculos que podrían impedirlo y el apoyo incondicional de los fans son elementos que hacen de esta historia algo único y especial. Ya sea que vuelvan a estar juntos o no, siempre recordaremos con cariño y admiración a Hande y Kerem. Son dos personas talentosas, hermosas y con un gran corazón, y les deseamos todo lo mejor en el futuro. Y ahora, familia, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem superarán todos los obstáculos y volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia ha llegado a su fin? ¿Qué papel creen que juegan los fans en esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Además, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Cuantos más seamos, más divertido será. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, incluyendo más análisis de los culebrones turcos que nos roban el corazón. Gracias por estar un día más aquí conmigo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden darle like, compartirlo con todos sus amigos fans de Anker, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, familia. Los quiero. Y recuerden, el amor turco siempre nos da de qué hablar.